Gastos e impuestos en la venta de una vivienda. Quédate y te lo cuento en el siguiente episodio. ¿Cuáles son los gastos e impuestos que vamos a tener al vender una vivienda? Soy José María Luque de abogadoinmobiliario.com y en este capítulo te voy a contar, por un lado, los gastos más habituales y los impuestos que se pagan cuando se vende una vivienda. En primer lugar, en relación a los gastos, voy a hacer una relación que no es todos los gastos, pero sí es la mayoría de los que hay cuando se vende una vivienda. En primer lugar, hay que tener la cédula de habitabilidad. Esta es solo exigible en algunas comunidades autónomas, como es Cataluña, la Comunidad Valenciana, aunque no en todas. Si no la tienes, tienes que pedirla, solicitarla en el ayuntamiento correspondiente de tu localidad con el correspondiente informe pericial que acredita que la vivienda reúne los requisitos para ser habitable. Entonces el ayuntamiento te pide este documento que se conoce como cédula de habitabilidad. En segundo lugar, hay que realizar el certificado de eficiencia energética. Es decir, cuando se va a vender una vivienda, el vendedor tiene que realizar este certificado por un técnico para acreditar qué tipo de condiciones climáticas, de ahorro energético, etcétera, reúne la vivienda y emitir este certificado. Si no se realiza, el vendedor puede tener una importante sanción económica. No es obligatorio llevarlo a la escritura, pero sí muy aconsejable, ya que si no, la comunidad autónoma al liquidar el impuesto te va a abrir el oportuno expediente si mientras en ese trámite no lo has realizado. En tercer lugar, si vivimos en una comunidad propietaria, tendremos que solicitarle al administrador de la misma un certificado de estar al corriente del pago de las deudas o, en su caso, de las deudas que puedan existir, para que el comprador lo sepa exactamente en el estado que estamos en relación con la comunidad de propietarios. Tendremos que solicitar también una nota simple de registro de la propiedad para ver cómo está nuestra finca, aunque esto no es obligatorio porque también la puede solicitar el comprador. Y además tenemos que tener en consideración si nuestra vivienda tiene hipoteca o no. Si no tiene hipoteca, pues no hay que realizar ningún trámite, pero si tiene una hipoteca, podemos encontrarnos ante dos situaciones. En primer lugar, que la hipoteca esté abonada, por lo cual deberemos de realizar la cancelación de la misma a través de la oportuna escritura de cancelación de hipoteca e inscripción en el registro de la propiedad. Y en caso de que no esté abonada, pues habrá que ver cómo se cancela en el momento de la compra. Normalmente, si el comprador también va a realizar hipoteca, será la gestoría de la entidad financiera la que se encargue de todos estos trámites. En primer lugar, abonando a nuestro banco el importe de lo que hay pendiente de hipoteca a cuenta del precio de la compra-venta y nos cobrarán unos gastos por realizar esta gestión. Puede darse el caso, aunque es poco habitual, que haya una subrogación en la hipoteca. Otro de los gastos que tenemos al vender una vivienda son los gastos de notaría. Depende de la zona que nos encontremos, hay distintas costumbres o unas distintas costumbres en relación a estos pagos. Muchas veces los contratos de arras, los contratos entre particulares o los contratos de vivienda nueva, se suele establecer que los gastos los pagará el comprador. Hay zonas en que esta es la costumbre y así se suele establecer los contratos de arras. Si no se dice nada en el contrato de arras, habrá que estar a lo que dice la ley. Lo que dice la ley, que una parte de los gastos, la matriz de la escritura y algún gasto más, van a cargo del vendedor y el resto al comprador. Es decir, el vendedor pagaría aproximadamente unos 2/3 de los gastos de escritura y el comprador 1/3. Pero habrá que estar a lo que se pacta en el contrato de arras, en la que en mayoría de los casos se establece que los gastos de notaría serán de cuenta del comprador. Debemos tener en cuenta también si hemos contratado a profesionales. Profesionales me refiero bien una inmobiliaria o un asesor inmobiliario que nos realice todos los trámites, por los que nos cobrará normalmente un porcentaje sobre el precio de venta. ¿Qué sucede muchas veces en estos casos? Que este porcentaje se suele incrementar en el precio porque pues, lo que
y viene a darse que el caso de que realmente quien va a pagar esta comisión inmobiliaria o el importe de la misma es el comprador que lo lleva ya metido en el precio. También puede darse que no haya comisión inmobiliaria, que se venda por particular, por lo cual este gasto no se produciría. Pueden producirse algún gasto, como puede ser contratar a un asesor para realizar el contrato de arras, liquidación de los asesoramientos civil, asesoramiento fiscal, asesoramiento para la firma de la escritura, etcétera. Pero no solo tenemos gastos, sino que tenemos una serie de impuestos que afectan al comprador. En concreto son 3. En primer lugar está el impuesto de bienes e inmuebles, este conocido como IBI. En este caso este impuesto lo va a pagar el comprador el vendedor proporcionalmente al tiempo que tenga la vivienda ese año. Es decir, si vende la vivienda, por ejemplo, en octubre, pues pagará desde el primer día del año hasta el final. Lo que sucede es que los ayuntamientos giran este impuesto a mitad de año normalmente, sobre marzo, o sobre abril, mayo, junio, dependiendo del ayuntamiento, pero se lo cargan a la persona que es titular catastral el 1 de enero, por lo cual el vendedor debe de hacer frente a la totalidad del pago frente al ayuntamiento. Lo que sucede es que en el momento de la venta podrá repercutir el importe proporcional del tiempo que vaya a disfrutar el comprador la vivienda de este impuesto. Es decir, si la compra, por ejemplo, a 31 de octubre, pues el comprador pagaría lo proporcional a 2 meses del impuesto de bienes inmuebles. Normalmente ya las notarías se comunica al catastro, por lo cual al año siguiente ya este recibo del IBI iría al nuevo titular del bien inmueble. El segundo de los impuestos que hay que pagar es la plusvalía, pero tras la sentencia que hubo del Tribunal Constitucional, que creó mucho revuelo, solo se paga en aquellos casos en que haya realmente un incremento y una ganancia patrimonial. Antiguamente se pagaba siempre que había una transmisión. Pues bien, desde esta sentencia solo se paga siempre que se produzca una ganancia patrimonial, ya que si hay una pérdida patrimonial o no hay ganancia, no hay que pagar este impuesto. Lo que sí hay que siempre presentarlo en el ayuntamiento correspondiente, aunque no haya que no haya que realizar ninguna liquidación, pero siempre hay que dejarlo presentado. Y por último, el vendedor, el último impuesto que tiene que pagar tiene que declarar la operación al año siguiente en el impuesto de la renta de las personas físicas. La operación hay que declararla siempre. Puede ser que haya sido una operación con ganancia patrimonial o con pérdida patrimonial. Si hay ganancia patrimonial, deberá de pagar por la misma. Hay una escala que se establece en la ley del IRPF en que va desde un 19% los primeros 6.000 euros, así sucesivamente. Cuanto mayor ha sido la ganancia, mayor se paga, que llega hasta un 26% actualmente. Estos son los gastos e impuestos que vamos a tener cuando procedamos a la venta del inmueble. Es muy importante tenerlo en consideración porque ello puede influir a la hora de establecer el precio que vamos a poner a nuestro bien que vamos a vender. Y hay que tener muy en consideración el precio de adquisición del mismo, bien fuera por compra, herencia o donación, independientemente del título, qué precio se adquirió, porque este va a ser trascendental a la hora de liquidar fundamentalmente tanto el impuesto de plusvalía como el impuesto de la renta de las personas físicas. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.